tipo de cosas que son importantes. Pero eso tiene que ver más bien con el crecimiento económico y no con el desarrollo, que sí tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces nosotros tenemos en mi país, ¿no es cierto?, un per cápita, por ejemplo, muy alto. Pero las tasas de pobreza son brutales, porque la diferencia en ingreso medio del primer decil con el décimo decil es de 178 veces. Entonces, claro, en promedio, todo nos va bien, ¿no? Como el sujeto aquel decía, en promedio somos pobres, porque es pobre los jardineros, pobre el tipo que me cuida los caballos, también mi chofer es pobre, las 3 empleadas domésticas que tengo y la cocinera son pobres, en promedio somos pobres. ¿Ok? Cuidado. También nos hablan de la ciencia, tecnología, sociedad del conocimiento, y la primera pregunta es, ¿cuál sociedad del conocimiento? ¿Cuál sociedad? Los límites de esta sociedad. ¿Es este país? ¿O es una cosa que son las fronteras nacionales que la delimitan la sociedad? ¿O es una cosa que ya está escapando? Y se nos arranca de las manos. ¿Y quiénes tienen cabida en esta sociedad? ¿Quiénes caben en la sociedad del conocimiento? Asumo por principio que todos los de esta sala estamos en la sociedad del conocimiento. Pero lo que está más allá de los muros del IPN o de la institución educacional universitaria, ¿no? Aquí el sujeto que está en otra esquina vendiendo, ¿no es cierto?, los tacos, vendiendo tacos para subsistir, no sobrevivir, no subsistir. Él cabe en la sociedad del conocimiento. Hay exiliados de la sociedad del conocimiento. ¿Quiénes son ellos? Normalmente son los más pobres. Y entre los más pobres los campesinos. Estoy hablando de mi país. Y entre los campesinos los indios. Y entre los indios las mujeres. O sea, hay una estratificación social de la distribución del conocimiento. Y la última pregunta, ustedes ven que yo me estoy dedicando a provocar cosas, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento válido? ¿Válido es sinónimo de legítimo? Porque la validez de un saber la definimos en términos de los parámetros de la disciplina, de la ciencia en la cual trabajamos, ¿ya? Ahí se define y están nuestros pares, está el círculo, ¿no es cierto?, de teóricos o de académicos o de profesionales expertos, entre los cuales se valida un saber. La pregunta es por la legitimidad del saber. ¿Es legítimo? Por ejemplo, ¿es legítimo desarrollar, ¿no es cierto?, estas armas biológicas? En general, ¿es legítimo desarrollar armas? Es válido. Tienen validez tecnológica, científica, los tipos estudian mucho, son grandes ingenieros, pero fabrican armas. ¿Es legítimo fabricar drogas, ¿no es cierto?, estupefacientes? Es válido. Y son buenos químicos, en general. Pero es legítimo. O sea, la legitimidad viene de la sociedad. Y nos preguntamos ahora por nuestra ciencia y nuestra tecnología, no solamente por su validez intrínseca, sino por la legitimidad de lo que estamos haciendo en el contexto de las necesidades de esta sociedad a la cual nos debemos. Bien, me voy a saltar esa cosa. Y voy a terminar con algunas preguntas. Puesto como yo no tengo respuestas y soy ignorante, lo único que puedo hacer es, ¿cómo se llama?, administrar y gestionar la ignorancia. Que es un gran recurso. Es lo que nosotros debiéramos enseñarle a nuestros estudiantes. Puesto que respuestas, cualquiera las encuentra, si están en Wikipedia, están en resumidos.com, en el Rincón del Vago, en monografía.com. Ahí están las respuestas. Las preguntas son las importantes, compañeros. Las preguntas. Y por eso yo quiero proponerle algunas preguntas. ¿Hacia dónde impulsar la investigación científica a nivel de país? Es decir, ¿cuáles son las claves de la legitimidad de lo que hacemos? ¿Ya? Nosotros escribimos, nosotros publicamos. Publicamos y, por cierto, queremos publicar en una revista de impacto, que están en inglés. Entonces publicamos en inglés.
¿Quién nos lee? Los gringos, los que hablan inglés. Nos leen nuestros compatriotas, nos leen nuestros compañeros que trabajan en un liceo, en un bachillerato enseñando, ¿no? Nos leen los otros ingenieros o los otros técnicos o los otros profesionistas del país. No los leen, los leen. ¿Te fijas? Ahora, si uno mira el directorio ICI, no hay revista en francés. ¿Significa que los franceses no piensan y no publican? ¿No valen nada lo que yo? ¿O los alemanes? ¿Para qué pensar en los chinos? Entonces, cuidado. Desde hacia dónde impulsar. Entonces, la referencia al país es importante. ¿A quién corresponde el desarrollo de la investigación científica y tecnología? ¿Le corresponde al Estado? Que es un poco la dinámica en la que nos hemos movido. ¿Le corresponde a los privados, a la empresa privada? ¿Le corresponde a las multinacionales? ¿O es lícito que todos puedan hacerlo? Pero si estamos hablando de política, hay una clave ahí. Podemos dejar nosotros que la política de desarrollo científico y tecnológico chilena, mexicana, brasileña, etcétera, esté decidida por las multinacionales o por los empresarios privados. Podemos pensar en alguna cosa. ¿Qué garantías deben ofrecerse a los esfuerzos del Estado que financia y apoya la innovación en ciencia y tecnología, la investigación científica y tecnológica? ¿Qué garantías le ofrecemos nosotros al Estado? O simplemente decimos, denos mucha plata porque nosotros estamos investigando. Pero no nos pidan cuentas, porque la investigación es un proceso a largo aliento. Nosotros pensamos en términos de largos plazos. Entonces no nos pidan cuentas ahora. O tenemos que entregar nosotros una garantía al Estado, tenemos que comprometer algún producto, ¿no? ¿Cómo se llama? Somos nosotros nuestros referentes y no debemos rendir cuentas. Esta pregunta yo la encuentro tremendamente clave, puesto que acá en México, así como en mi país, en Brasil también, o sea, en América Latina, el Estado es el principal órgano de financiamiento de la investigación. Y aquí hay una cosa, el conocimiento apropiable privadamente, el conocimiento que se consigue con las platas públicas, con el dinero de los contribuyentes, especialmente los pobres, ¿es para que se lo apropien privadamente o es un conocimiento que pertenece a la sociedad y por lo tanto debe ser público? ¿Ya? ¿Puede hablarse de un derecho universal al conocimiento y a la ciencia, como está en el Código de Derechos Humanos? Pero nosotros tenemos una apropiación privada del conocimiento y la ciencia. Los límites éticos de la investigación en ciencia y tecnología. También acá hay una cosa importante. Decíamos que la ciencia y la tecnología no se hacen en el vacío. Y esta es una de las condiciones de borde en las cuales nos movemos o deberíamos tener a la vista. Y no podemos caer en aquello que se puede hacer, por lo tanto debe hacerse, que es una expresión de Erich Fromm en un librito maravilloso que se llama La Revolución de la Esperanza. Erich Fromm, que vivió y murió acá en México, ¿no? Revolución de la Esperanza, Fondo de Cultura Económica. Él dice, en la crisis de la tecnología, o sea, no es la crisis, es aquel punto de inflexión que puede pervertir a la tecnología, es este razonamiento. Puede hacerse, por lo tanto, hay que hacerlo. Y el razonamiento es al revés. Tenemos que buscar soluciones, para ello construimos tecnología. Y no porque sí. Hay límites éticos de orden socioético, que tiene que ver con la ética social, la responsabilidad social de nuestro trabajo como desarrolladores de ciencia y tecnología. Hay límites políticos. Están los límites bioéticos, ¿no? La ética del medio ambiente, ¿no? O simplemente no hay o no debe haber límite alguno de orden ético, sino que solamente criterios de la viabilidad. Esto es, puede hacerse, por lo tanto, debe hacerse. La otra pregunta tiene que ver con la legitimación
de la investigación en ciencia y tecnología. ¿Cómo nosotros logramos establecer, y esta es una pregunta que está absolutamente abierta, la legitimidad de lo que estamos haciendo? Esta pregunta me surge a mí de otro lado, que es de lo que yo trabajo, que es el tema del desarrollo curricular y la construcción de la innovación curricular en la Universidad de Chile y en otras universidades. Y nosotros validamos nuestras propuestas curriculares. Y en algún momento nos preguntamos, ¿y son legítimas? ¿Con quién o contra quién legitimamos la propuesta? Y eso está absolutamente abierto. Yo, en lo personal, tengo la pura pregunta. ¿Cómo y en qué grado se ve afectada la vida de las personas por lo que hacemos? Y finalmente, ¿qué tiene que decir la sociedad sobre este punto? ¿O es solo cuestión de los grupos de interés económico, las empresas, etcétera, grupos de interés político, partidos y otras agrupaciones, o los grupos de interés gremial, ¿no? O grupos de interés de círculos académicos, o esto es una cuestión que pertenece a una discusión más amplia, ¿no? Esas son como creo que esas serían todas. Ya, muchas gracias por su paciencia.